Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de abril. Soy Osman Gordillo y es un placer que me acompañen en esta ocasión. Las imágenes de esta semana son, creo que obvias. Por un lado, el discurso antipolítica monetaria restrictiva de Janet Yellen, que se contrapone a las diferentes declaraciones alcistas de gobernadores regionales de la Reserva Federal. Estas palabras, este discurso, este sesgo, digamos que bajista en términos de tasas o por lo menos neutral, le dio un importante impulso a los activos de riesgo. Por otro lado, la segunda imagen creo que también es obvia, y es la precaria situación política de Dilma Rousseff en Brasil después que un importante partido saliera de la coalición de gobierno y digamos que se puso en la oposición. Estos temas y sus implicaciones los vamos a tocar en detalle en esta presentación. La agenda, como es costumbre, la vamos a seguir desde el punto de vista geográfico. Vamos a iniciar, el primer tema de este video va a ser el tema local, Colombia, y ahí vamos a tocar varios puntos importantes. Creo que el más relevante por el momento es nuestra proyección de inflación que se va a conocer el día martes, o sea el 5 a las 7 de la noche. De ahí vamos a seguir con el tema, por supuesto, de Brasil. Vamos a ver una pequeña actualización de la crisis política y las posibilidades que Dilma Rousseff pues termine saliendo de la presidencia. Y finalmente vamos, como lo dijimos en la anterior diapositiva, vamos a hablar de Janet Yellen, de la Fed, de las implicaciones que las palabras de ella tuvieron en el mercado y lo que puede pasar de aquí en adelante. Bueno, como ustedes ven, unos temas muy interesantes y bueno, sin más preámbulos, comencemos entonces con la con el primer punto de la agenda que es relacionado con el tema de Colombia. Entonces, antes de hablar puntualmente de la inflación que como les decía va a salir el día martes a las 7 de la noche, revisemos las minutas que se publicaron el día viernes correspondientes a la última reunión de la Junta del Banco de la República. Bueno, recordemos que en esa reunión se subieron 25 puntos básicos hasta el 6,5 en una, digamos, medida de política monetaria totalmente esperada por el mercado. Si uno revisa las minutas, básicamente ve que realmente tienen un sesgo, alcista. Básicamente, lo que se dice es que en esa reunión se hacía necesario continuar con el incremento de tasas. Básicamente la decisión no fue unánime. Hubo un grupo de, miembros de la junta directiva que votaron por un aumento de 25 puntos básicos y otro grupo que votaron por 50 puntos básicos. No hubo miembros de la junta directiva que votaron por la estabilidad de la tasa. Como les decía, el tono de estas minutas fue alcista y creo que por las mismas razones en general que se han mencionado en las anteriores minutas y en los comunicados oficiales. Por un lado, se habla de un crecimiento sostenido y por otro lado, unas presiones inflacionarias pues que en ese momento continuaban siendo evidentes. Sin embargo, hay unas cosas que me parecen importantes resaltar, ¿no? Básicamente, el grupo que votó por 25 puntos básicos dice que las expectativas de inflación se han moderado, básicamente por la estabilidad del dólar y porque en cierta medida el déficit en cuenta corriente se ha venido calmando precisamente por el tema de la estabilidad en dólar. Recordemos que en ese momento la Junta estaba viendo una tasa de cambio más o menos a los 3.200 y en este momento estamos más cercanos a los 3.000 pesos. Sin embargo, acaba nuestra posición. Nosotros en AdCap creemos que a pesar de este lenguaje, digamos, usado en las minutas, vemos que el Banco de la República ya habría llegado a su nivel, digamos, de estabilidad en términos de tasas, ¿no?
Nosotros estamos esperando que en la próxima reunión no haya un incremento de tasas y una de las razones principales precisamente para que no se diera este ajuste es la inflación de la que vamos a hablar a continuación. En la diapositiva acá tenemos un error, estamos hablando obviamente de la inflación de marzo. Entonces ya vamos a hablar de la inflación, pero lo importante además de la inflación es el tema de la apreciación de la tasa de cambio, la subida en el precio del petróleo y en general el mejoramiento de las condiciones climáticas que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces básicamente la gran conclusión desde ADCAP en el tema de tasas del Banco de la República es que no va a haber mayores ajustes precisamente impulsado por el tema inflacionario. Entonces veamos la inflación, ahora sí que es el centro de, digamos, la noticia más importante de la semana para Colombia. Como les decía, el martes se va a publicar 7 de la noche, hora local, y lo que ustedes ven en la pantalla es la última encuesta del Citibank, que digamos es una de las más reconocidas en general en el mercado, ¿no? El mercado está esperando 0,68. La observación mayor está ubicada en 0,90 y la menor está ubicada en 0,48. Eso implicaría, en términos anualizados, un 7,69. Entonces, evidentemente, esta cifra 0,68 pues está, digamos, mayor a la observada en el mismo periodo del año pasado, del 2015. Y acá viene precisamente nuestra proyección. Nosotros estamos esperando para el mes de marzo 0,56, como quien dice, más o menos 10 o un poquito más de puntos básicos por debajo de lo que el mercado en general está esperando. Eso nos llevaría a un anualizado de 7,56, que se contrapone a lo que el mercado está esperando, que implicaría un 7,69%. Nosotros estamos viendo la inflación de alimentos alrededor del 1% y además, en términos de la inflación sin incluir alimentos, estamos viendo un 5,92%. Bueno, quisiera en este punto mencionar 3 puntos, digamos, relevantes para tener en cuenta. El primero, la inflación de marzo del año pasado se ubicó en 0,59. Sí, 0,59. Eso quiere decir que con nuestra proyección de 0,56, el anualizado caería levemente. Segundo punto, fíjense ustedes que el 0,59 que se ve en esta gráfica es el mayor nivel prácticamente desde el 2008. Entonces, de entrada ese 0,59 ya es una inflación grande y estadísticamente habrían probabilidades de corregir. Esto que estoy mostrando acá en esta línea es el promedio, digamos, de esa serie. Entonces, obviamente estamos por arriba del promedio y hacia allá, hacia la corrección de ese, digamos, de esa subida fuera de lo normal, de ese 0,59 observado en el 2015, es que deberíamos, digamos, el indicador debería ir. Y finalmente, el tercer punto. Digamos que nuestra proyección no es la que resulta, digamos, observada. Digamos que la proyección del mercado, o sea, 0,68, es la que resulta. De todos modos, esto nos daría una inflación anualizada de 7,69 y este número, digamos, a pesar de aumentar el indicador anualizado, creo que señala de entrada que la inflación anualizada estaría perdiendo fuerza hacia arriba, ¿no? La velocidad de subida estaría siendo cada vez menor si uno mira de aquí hacia atrás el último 2 o 3 meses. Entonces, en resumen, lo que vemos en el tema de inflación es que realmente estaría perdiendo velocidad alcista. Claramente nuestra proyección tiene en cuenta esa pérdida de velocidad, pero si sale la proyección de mercado, como digamos la encuesta del Citibank lo dice, nuestra percepción no cambia. Bueno, ahora miremos, analicemos, digamos, uno de los temas más importantes cuando hablamos de inflación, y es precisamente el fenómeno del niño, ¿no? Básicamente el fenómeno del niño fue el responsable que la inflación de alimentos al inicio de año fuera tan alta.
Entonces la idea con estas diapositivas es tratar de ver en qué va ese fenómeno, va creciendo, ya está, digamos, debilitándose o simplemente el efecto del fenómeno del niño no ha cambiado. Básicamente esa es la pregunta que queremos responder, ¿no? ¿Cómo la respondemos? Básicamente usamos los estudios o los resultados de los estudios de un organismo de investigación climática americano. Si ustedes quisieran entrar en el link y ver de primera mano esos estudios, por favor hagan clic en este link, en la diapositiva, en la versión de PDF. Si no tienen acceso a esta presentación, por favor, escríbanos a vuelta de correo, nosotros les estaremos enviando una copia en PDF para que puedan acceder a todos los vínculos que hay en esta presentación. Bueno, entonces en esta gráfica tenemos, en esta diapositiva tenemos dos gráficas, ¿no? La primera, o sea, la de la parte izquierda, muestra el fenómeno del niño a finales del 2015. Y en la de la derecha tenemos la última actualización, o sea, la correspondiente al mes de marzo. Para dar un contexto, ¿qué es lo que, y digamos que esto ya lo habíamos mostrado en estos videos, pero veamos básicamente qué es el fenómeno del niño? El fenómeno del niño es el aumento de la temperatura del mar Pacífico por arriba de su promedio histórico. Este cero que tenemos acá, esta línea horizontal, como quien dice el eje X, es el promedio histórico. Y el eje Y hacia arriba básicamente muestra el exceso de grados, digamos, sobre ese promedio histórico. Por ejemplo, 0,5 grados por encima del promedio o 1 grado o hasta, en este caso, 3 grados, ¿no? Entonces el fenómeno del niño se define como un aumento mayor digamos, al promedio histórico en la temperatura del mar Pacífico y está graficado en esta diapositiva. Lo que vemos acá en lo que se observó en diciembre es que en ese mes precisamente se alcanzaron niveles prácticamente de 3 grados por arriba del promedio. De ahí en adelante, lo que se ve es que la temperatura ha bajado claramente. ¿Por qué tenemos las dos gráficas en esta diapositiva? Básicamente porque en esta de la izquierda lo que les quería mostrar es el máximo de temperatura o el máximo de fenómeno del niño que se alcanzó en el mes de diciembre. Ahora ubiquémonos en la de la derecha. Estamos precisamente con la proyección del mes de marzo, después de ya conocer lo que pasó en el mes de febrero. Y fíjense ustedes, en el mes de marzo estamos aproximadamente entre el 1.5 y 2 grados por encima del promedio. Eso quiere decir que desde el máximo del fenómeno del niño, que fue 3 grados o cerca de 3 grados, básicamente, prácticamente la temperatura o el fenómeno del niño ha tenido un retroceso importante de algo así como entre 1 y 1,5 grados, lo que sinceramente es una, digamos, reacción a la baja bien importante. Ahora pongamos, de pronto esto sirve más viéndolo en contexto, ¿no? Esta es la gráfica que tenemos desde 1982 y el nivel que tenemos acá que estoy señalando es lo que se espera para marzo, o luego la proyección que tenemos para el observado de marzo. Fíjense ustedes que ya ese 3% que causó, digamos, tanto o tantas alarmas ya ha sido prácticamente corregido totalmente y en este momento estaríamos en un nivel que básicamente es mucho más, o mejor, mucho menos alarmante. Veamos hacia adelante qué pasaría en el mes de abril, que es este que estoy señalando en estos momentos. De entre 1,5 y 2 grados de marzo pasaríamos en abril a aproximadamente entre 1 y 1,5 grados. O sea, eso aseguraría el cambio de temperatura desde el máximo en 3 grados hasta prácticamente 1,5 grados, lo que claramente es una, digamos, normalización de lo que se llama la anomalía del fenómeno del niño. Entonces, en resumen, el tema del fenómeno del niño tuvo su pico
en el mes de diciembre. En estos momentos, en marzo y para adelante, para abril, digamos que la corrección ya se estaría dando y uno mira lo que fue el mes de marzo y lo que se viene el mes de abril, básicamente el fenómeno del niño ya estaría de alguna forma muy debilitado. Ahora veamos, digamos, otra forma o una forma alternativa de análisis desde el punto de vista de algunas proyecciones en los mapas. Entonces, la fuente de estos mapas es exactamente el mismo Instituto de Investigación Climática en Estados Unidos. Y lo que se ve claramente en estos mapas, a ver, digamos que tenemos acá varias cosas, ¿no? Por un lado, tenemos las proyecciones, o mejor, cada uno de estos mapas básicamente muestra una fecha de proyección, ¿no? El primer mapa fue publicado en enero, el segundo en febrero y el tercero, acá se ve, en marzo. El objetivo, el periodo objetivo de cada uno de estos mapas es lo que está subrayado con rojo. O sea, esto fue publicado en enero, objetivo marzo, o sea, estaban haciendo la proyección de lo que pasaría en marzo. Acá para abril y acá en el último mapa lo que vendrá a pasar en el mes de mayo. Se ven, digamos, diferentes sombras en cada uno de los mapas. Y esos colores muestran la probabilidad de lluvias, ya sea mayor a lo normal, con los colores verde y azul, o menor a lo normal con los colores amarillo y café. Como todos sabemos, el fenómeno del niño en general es definido por la falta de lluvias. Eso claramente lo hemos visto. Entonces, en el mapa, lo que tenga color amarillo o café, en el peor de los casos, muestra que hay altísima probabilidad que haya menos lluvias, digamos, comparado con lo normal, con el histórico, con el promedio histórico. Entonces, fíjense para marzo y enfoquémonos en Colombia. Para marzo, realmente se podría decir que el fenómeno del niño estuvo mucho más diezmado que en los anteriores meses, y con esto me refiero a final del año pasado o inicio de este. Fíjense ustedes que hay un color, digamos, amarillo muy tenue. Miremos de ahí para adelante. El mes de abril se ve un poco ya más de sombra, básicamente podría aumentar la probabilidad de sequías, pero realmente no es algo que esté preocupando. Y cuando estamos viendo mayo, pues simplemente Colombia no tiene absolutamente ninguna restricción, básicamente, digamos, de restricción en el tema de lluvias, o sea, básicamente el mapa está totalmente limpio. De nuevo, para darles contexto a las personas que nos estén viendo, esto no diría nada si no mostramos lo que pasó en el mes de enero, que básicamente fue una de las inflaciones más altas. Y fíjense ustedes, este mapa fue publicado en el mes de octubre con un objetivo de proyección en el mes de enero, y miren claramente la diferencia que hay entre el mapa, puntualmente la parte de Colombia, con lo que estábamos viendo en las anteriores diapositivas. Entonces, me parece muy importante aclarar que realmente el fenómeno del niño en estos momentos, si comparamos este mapa que fue a principio de año con los anteriores, con la de la anterior diapositiva, básicamente el fenómeno del niño en estos momentos, lo que dice este instituto científico, pues es que el fenómeno del niño estaría mucho más débil en estos momentos, y eso necesariamente debería verse reflejado en una inflación de aquí en adelante que no sea, digamos, tan alcista como se ha visto en los últimos meses. Basados en estas proyecciones de clima es que nosotros elaboramos nuestra proyección de inflación de alimentos, y esa es la razón por la cual estábamos viendo, digamos, que únicamente un 1%. Otras firmas están viendo una inflación, digamos, mucho más alta, pero nosotros nos estamos basando para ese 1% en este tipo de herramientas. Me parece muy importante que si ustedes tienen la oportunidad de chequear la fuente primaria, hagan clic en el vínculo que les acabo de decir para que ustedes también formen su propio juicio y lleguen a sus propias conclusiones.
Bueno, ahora, al tema de la inflación en general de alimentos o la núcleo, creo que lo importante también es que hay que tener en cuenta la, digamos, tendencia de la tasa de cambio en los últimos, digamos, en las últimas par de semanas, ¿no? En el peor de los casos, cuando el dólar estaba fortaleciéndose mucho frente al peso, las devaluaciones anualizadas alcanzaron prácticamente un 60%. Si hacemos las cuentas, en el mes pasado, teniendo en cuenta más o menos un cierre de 3.050, la devaluación analizada ya se estaría ubicando únicamente en el 15%. Y esto claramente es una razón que debería reflejarse de aquí en adelante en una inflación, digamos, menos agresiva al alza, y creo que todas estas cosas, todas estas consideraciones son las que la Junta del Banco de la República debe examinar. Obviamente la próxima reunión todavía tenemos mucho tiempo, aproximadamente unas 4 semanas, 3, 4 semanas, y eso implicará que muchas cosas pueden pasar de aquí en adelante, pero en este momento nuestra posición es que la Junta no va a subir más las tasas y que el tema de las minutas se relacionaba a esa reunión, ¿no? En la próxima reunión es muy probable que las cosas ya hayan cambiado. Entonces, para recordarles, inflación se va a conocer el día martes a las 7 de la noche. Ya conocen nuestra proyección, ya conocen la proyección del mercado. Vamos a ver, pues, cómo resulta. Bueno, ahora sigamos con el siguiente tema. Y sería el tema de los Estados Unidos. Janet Yellen habló la semana pasada y básicamente dio declaraciones tendientes a indicar que la Reserva Federal se tomaría de alguna forma su tiempo en hacer un nuevo ajuste en términos de tasas de referencia. Digamos que hemos resumido el discurso de Janet Yellen en 3 temas principales. Por un lado, el tema de las tasas. Dijo que los incrementos serían graduales y que los incrementos se tomarían con mucha cautela. ¿Por qué? Básicamente por temas o por consideraciones de crecimiento. Porque el crecimiento, esto es muy importante, dijo que podría ser menor al que la Fed estaba esperando, por lo menos en las últimas proyecciones, porque le preocupa mucho el riesgo externo, puntualmente lo que pueda pasar con China. Y un tema clave, y fue, digamos, a mí me llamó mucho la atención sus declaraciones en relación a la inflación. Lo que dice es que las presiones inflacionarias, lo que ella ve es que no serían persistentes, que hay que ver si la última subida en términos de precios es duradera, y lo que dio a entender es que lo que ve es que no sería duradera, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, consideraciones en términos de un crecimiento a la baja y de una inflación que no estaría generando problemas o por lo menos preocupaciones en la Reserva Federal. Ahora, lo importante es que estas declaraciones que ella dio contradicen por lo menos 6 gobernadores de la Reserva Federal que en los últimos 15 días determinaron que el ajuste podría darse pronto. Incluso hay algunos que nombran fecha como abril. O sea, básicamente, digamos que uno podría decir que la división de opiniones al interior de la Reserva Federal es evidente, y claramente las decisiones pues no serían fáciles en el corto plazo. Obviamente, pues Janet Yellen, por la importancia de su cargo, después de, digamos que movió el mercado, después de lo que dijo, básicamente los futuros indican que el ajuste se daría entre los meses, o el próximo ajuste de tasas entre los meses de noviembre y los meses de diciembre. La probabilidad de subida en noviembre es del 47% y la de diciembre sería del 57%. Es casi un hecho que se esperaría estabilidad en las tasas en la próxima reunión. La probabilidad de subida es únicamente del 5%, y obviamente pues este discurso de Janet Yellen reforzó y le dio muchísimo más aire a lo que son los activos de riesgo. Básicamente, digamos que sus palabras y su percepción contribuyó a la caída del dólar que se ve en esta gráfica medida por el DXY,
a la fortaleza de la renta variable, o sea que uno podría decir que los activos de riesgo en general subieron después del discurso de ella, y claramente las monedas de los emergentes tuvieron un impulso sobre el dólar, precisamente porque el dólar a nivel mundial tuvo una debilidad. Lo que se vio para el 3.000 que se alcanzó en la tasa de cambio de Colombia fue claramente un producto del discurso y de la posición en el tema de tasas de la presidenta de la Reserva Federal. Bueno, y digamos que uno de los activos y de los indicadores más importantes que tiene o que mide el pulso de las palabras de los gobernadores de la Reserva Federal es precisamente el peso dólar medido por el DXY, o sea, el dólar frente a la canasta de monedas más importantes del mundo. Y fíjense ustedes que en los últimos, digamos, meses, en las últimas semanas sobre todo, se ha dado una debilidad, creo que evidente, en el dólar a nivel mundial. Por lo menos este indicador ya se encuentra a niveles de octubre del 2015. Y esto claramente fue una señal, digamos, temprana que mostró lo que le podía pasar a la tasa de cambio en Colombia, ¿no? Esto no quiere decir que el peso dólar vaya a ir a niveles de octubre del 2015, como lo hizo el DXY, pero lo que se ve claramente es que a medida que el DXY o que el dólar continúe debilitándose frente al resto de monedas fuertes en el mundo, es muy probable que el mismo comportamiento lo haga la tasa de cambio en Colombia, o sea que vayamos a los 3.000 y incluso obviamente por debajo. Bueno, ahora, para terminar el tema de Estados Unidos, hay un tema que me parece muy interesante, y es que a lo largo de la semana pasada hemos recibido muchas preguntas sobre por qué cuando, dada la alta correlación que hay de petróleo y tasa de cambio en Colombia o peso dólar, básicamente en los últimos días de la semana se dio una caída, digamos que importante en el WTI o en cualquier referencia de petróleo, pero al mismo tiempo no se dio una subida en la tasa de cambio. Y creo que la respuesta acá es muy sencilla y estábamos viéndola. Es precisamente por la debilidad del dólar a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Debemos meter en nuestro, digamos, mapa de variables no solamente la tasa de cambio y el indicador de precio de petróleo o WTI, sino que debemos incluir el DXY o el dólar frente a la canasta de monedas a nivel mundial. Hay algunas noticias puntualmente que hacen que el DXY baje, como lo que acabó de pasar con Janet Yellen, pero también hay algunas noticias que hacen que el WTI baje, como las declaraciones que dio Arabia Saudita al final de la semana pasada. Entonces, en ese momento van a haber dos variables que caigan, el dólar y el WTI, pero eso, digamos, hay uno se pregunta cuál de las dos debe seguir, y lo importante acá es que el dólar o la debilidad del dólar a nivel mundial es la que estaría primando. O sea, en ese ambiente que acabamos de ver al final de la semana, lo importante es la debilidad del dólar a nivel mundial, a pesar que el WTI continúe su tendencia a la baja. Bueno, para terminar el tema de los Estados Unidos, al final de la semana se publicó el reporte de empleo y básicamente fue mucho mejor, pues no mucho mejor, un poco mejor a lo esperado. Se crearon 215.000 nuevos empleos frente a 205.000 esperados. El desempleo, el nivel de desempleo sigue a la baja. Hay algunas presiones inflacionarias que se ven desde el punto de vista del salario medio por hora, pero digamos que lo importante acá es que la tasa o las perspectivas de subida de tasa cambió de noviembre a diciembre a los meses de septiembre y noviembre, ¿no? Digamos que lo importante básicamente de la semana estuvo centrado en lo que dijo Janet Yellen. Hubo una pequeña devolución al final de la semana, precisamente por lo que decía el reporte de empleo, pero creo que de aquí en adelante lo que dijo Yellen fue decisivo. Básicamente los mercados van a estar muy, digamos, enfocados en la subida o en la continuación de la subida que puedan tener los activos de riesgo, sobre todo los mercados emergentes, y a nivel local los TES y el peso dólar pues hacia abajo, precisamente por el impulso que le puede dar una Fed que ya no estaría pensando en subir las tasas como se estaba pensando hace unas semanas. Bueno,
Entonces, en general, lo que se ve es una posibilidad de continuación de rally, por lo menos desde el punto de vista de los mercados emergentes. Ahora, vamos a nuestro último punto de la agenda y es el que está relacionado con Brasil, ¿no? Un poco la actualización que hay de la crisis política, precisamente porque estos días que vienen y este par de semanas que inician son decisivas para ver si Dilma Rousseff pues termina saliendo de la presidencia. Esto que tenemos acá básicamente es un calendario de lo que puede pasar en los próximos días. Lo que se dice es que la probabilidad que Dilma Rousseff no termine como presidenta es realmente alta. Y actualmente hay una comisión de, digamos que hay algunos diputados precisamente tratando de ver la viabilidad del juicio. En teoría, ellos darían su veredicto sobre la viabilidad de este juicio el día 4 de abril, o sea, la semana que inicia. Si ellos le dan una viabilidad a esta acusación, digamos, todo pasa o el proceso pasa a la Cámara en Pleno de Diputados. La Cámara en Pleno de Diputados tiene 513 miembros y lo que se dice es que 2/3 de los miembros deben votar en contra de Dilma Rousseff, o sea, a favor que salga. Y esta votación sería el día 15 de abril. Una vez superado la votación en la Cámara de Diputados, el caso pasa al Senado y en el momento en que el caso pase al Senado, Dilma Rousseff va a ser suspendida temporalmente por 180 días de su cargo como presidente. Nuevamente, en el Senado va a haber una votación y 2/3 partes de los senadores, o sea, como quien dice, 54 de los 81, deberían votar en contra de Dilma Rousseff para que salga finalmente y de forma definitiva de la presidencia. Entonces, a tener en cuenta las fechas clave. 4 de abril, o sea, el día lunes, ahí puede haber noticias, y 15 de abril, precisamente la votación total o general en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora, ¿cómo están las fuerzas al interior de la Cámara? Entonces, las cuentas que veíamos en la anterior diapositiva son las siguientes. 513 son el número de diputados. 2/3 partes de estos diputados son 342 o 342 escaños que voten en contra de Dilma Rousseff. Y en el momento, actualmente, la oposición tendría 266. O sea, obviamente todavía es incierto lo que pueda pasar. La oposición tiene más del 50% de los escaños en la Cámara y faltarían aproximadamente 76 miembros de la Cámara que decidan votar en contra de Dilma Rousseff. Entonces, en resumen, claramente hay un riesgo altísimo que Dilma Rousseff salga. Es un proceso que es obviamente largo, que tiene mucho ruido político al interior, pero con cada día, semana y con cada día y con cada semana que pasa, las probabilidades que Dilma Rousseff salga, pues creo que van creciendo y son evidentes. Claramente Dilma Rousseff es una presidenta muy poco popular en su país. El 10% de la población la apoya y prácticamente el 70% de la población dice que su gestión ha sido muy mala. Y esta percepción que tiene el pueblo de Brasil claramente va a terminar afectando lo que la Cámara de Diputados termine, digamos, votando. Ahora, lo que nos interesa, esto cómo va a afectar al mercado. Y lo interesante de acá es que cada vez que hay alguna noticia que favorece la salida de Dilma Rousseff de la presidencia, los mercados se mueven hacia arriba, ¿no? Digamos, si vemos la renta variable, cuando hubo el interrogatorio a Lula o cuando la Corte Suprema habilita el juicio político contra Dilma Rousseff, básicamente la renta variable sube y sube de una forma importante. El real, por otro lado,
muestra una fortaleza frente al dólar también, digamos, que con una fuerza importante. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, hay tanto ruido, hay tanto problema en Brasil, tanto riesgo político, que en últimas los mercados estarían prefiriendo que Dilma Rousseff saliera. Es más, si Dilma Rousseff sale, terminaría siendo una buena noticia para los mercados. Entonces, teniendo en cuenta nuestro mapa de riesgos, es más riesgoso en este momento que Dilma Rousseff se mantenga como presidente, precisamente por toda la incertidumbre que ha habido en torno a todos los juicios que hay alrededor de ella, y porque ella realmente no ha podido, digamos, implementar unas reglas y recortes fiscales lo suficientemente importantes como para reducir las cifras del déficit fiscal en ese país. Entonces, como quien dice, básicamente, la salida de Dilma Rousseff sería una buena noticia. Una mala noticia para el mercado sería que permaneciera en el poder, y básicamente si sale de la presidencia se estaría esperando un rally en los activos de Brasil y obviamente un rally en los activos de, en general, los emergentes de América Latina. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta ocasión. Y como siempre les quisiera dejar tres, básicamente, ideas bien importantes que resumen en últimas la presentación en esta ocasión. Por un lado, Yellen básicamente le da un impulso a los emergentes muy importante, y creo que este impulso puede continuar en las próximas semanas. La inflación en Colombia, como segundo punto, la vamos a conocer el día martes. Ya hicimos un análisis de por qué estamos esperando el 0,56 para nosotros en el mes de marzo. Y finalmente, el riesgo político en Brasil aumenta. Básicamente, este par de semanas son decisivas para lo que pueda pasar o para definir finalmente si Dilma se mantiene o no como presidente. Como siempre, si tienen alguna duda, si quieren recibir esta presentación, por favor, escríbanos a los correos que están en la pantalla. Les agradezco muchísimo que me vean. Y les agradezco también, por favor, sus comentarios a vuelta de correo. Les deseo una feliz semana. Hasta luego.